Se podría decir que la industria del petróleo, como la conocemos hoy en día, comenzó en el siglo XIX, cuando se descubrió que el petróleo tenía una gran cantidad de utilidades. Para ese entonces se utilizaba para iluminar con lámparas de queroseno. No fue hasta un poco años más tarde que se hizo el primer pozo de petróleo comercial, ya que se reforzaron los tubos y se podía extraer desde más profundidad. Esto se dio en Titusville, Pensilvania. Se podría decir que ese fue el punto en que comenzó la industria petrolera. El primer pozo petrolero encontrado en Venezuela fue en el año 1799 por Alexander Humboldt en Araya. Este pozo petrolero dio inicio a las investigaciones acerca de cómo funciona el petróleo, pero no fue hasta el año 1855 que se empezaron a hacer explotaciones petroleras en Venezuela, específicamente en Táchira, en la hacienda La Alquitrana. En esta hacienda empezaron a emanar grandes cantidades de petróleo gracias a los movimientos telúricos, lo que llevó a formar la primera compañía petrolera de Venezuela llamada La Petróleo. Esta compañía al principio solo producía querosén para iluminar las lámparas. Sin embargo, luego con la fiebre del petróleo se utilizó para hacer combustible. Las características del petróleo. En primer lugar tenemos las financieras, las cuales dicen que invertir en la industria petrolera es un negocio incierto, como puede dar muchas ganancias, también puede dar muchas pérdidas. ¿Por qué? Porque es un mineral muy complejo y de arduo trabajo. Por otra parte, tenemos las características sociales, las cuales dicen que tener una industria petrolera en un determinado sector puede darle ciertos beneficios a los habitantes del mismo. Esto se puede ver en países como Dubái y la Venezuela de antaño. Ocasiones en las que se ha aprovechado muy bien el recurso del petróleo para potenciar la economía y la sociedad de un país. Una forma sencilla de explicar las características legales es con el siguiente ejemplo. Supongamos que yo encuentro un pozo petrolero en mi casa, pero no tengo el capital suficiente para explotarlo y sacar beneficio. El estado o el país donde se encuentra el pozo petrolero tiene el derecho de explotarlo y sacar sus beneficios, más me tienen que dar regalías a mí por ser el lugar, por ser mi propiedad donde se encontró el petróleo. Esta es una de las leyes prácticamente básicas que tiene la industria petrolera. Las características comerciales se basan en los diferentes tipos de petróleo que hay en el mercado y la comparación de sus precios. Esto se mide en barriles de petróleo, el cual tiene una cantidad de 150 litros de petróleo. Los países que conforman la Organización de Países Exportadores de Petróleo no son los únicos que se aprovechan de este rubro, pues hay otros países que trabajan de forma individual o con empresas privadas, como lo son Canadá, México, China, Brasil. Por ejemplo, Rusia no está dentro de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo. Sin embargo, es el país que más exporta petróleo a nivel mundial. ¿Qué son los crudos referencia? Los crudos referencia son como una pequeña bolsa de valores, pero del petróleo, en la que se comparan los diferentes tipos de petróleo que ofrece el mercado, bien sea por su viscosidad, su nivel de azufre, entre otras características. Entre ellos podemos mencionar a Brent, West Oil, Arab United, la OPEP o la sexta OPEP y Dubai.